Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad. Hola, hola, bienvenidos de nuevo a un episodio más de Miércoles Ágil, el número 78. Y estoy en esta ocasión con Jorge y con Pavel para discutir un tema que, al menos yo me topé por ahí tanto en redes sociales como en algunos podcasts acerca de los story points. Y bueno, el contexto es que otra vez, ¿no? Tenemos estos influencers del mundo de la agilidad que vaya, ponen temas sobre la mesa, ¿no? Y uno de ellos, Ryan Ripley, que es bastante reconocido en su trabajo de entrenador de Scrum, el framework de Scrum específicamente. Ahorita trae una campaña bastante, pues no podría decir intensa, pero sí anduvo ahí varias semanas al menos en redes sociales, con este lema de story points are trash, ¿no? Es decir, los story points son basura. Un poco del contexto de esto es que después de algunas discusiones que se dieron con otras personas, tanto en Twitter como en algunos otros foros, esta como confusión que existe de que los story points son de Scrum, cuando en realidad en Scrum no se define ningún tipo de unidad de estimación, solamente existe un concepto de velocidad, por ejemplo, y hasta ahí, pero no se dice, o sea, no se establece o no se prescribe, ¿no? Cómo es que calculamos eso o cómo es que lo obtenemos. Sino que pues los story points son quizás la forma más popular de estimación, ¿no? En marcos de agilidad o en entornos de agilidad. Y lo que Ryan Ripley dice es, bueno, los story points son basura porque no te sirven ni siquiera para la capacidad, ¿no? O ni siquiera ni para saber cuándo vas a terminar, ni son una traducción directa de valor. Es decir, y parte de su argumento es, si tú vas con 20 personas distintas en la industria y les preguntas qué es un story point, muy probablemente cada una de esas personas te va a dar una respuesta distinta, ¿no? Nadie sabe o no hay un consenso en qué son los story points. Entonces, y ya dice, partiendo de ahí, a lo mejor, bueno, propone más como las métricas de flujo, ¿no? En lugar de los story points, ¿no? Métricas un poquito más apegadas al Kanban, como el throughput, por ejemplo. Entonces, pues bueno, ¿no? El mensaje general es que los story points no sirven, así de tajante y así de contundente, y que no recomienda utilizarlos, ¿no? Entonces, empezando con eso, ¿qué opinión les genera? Ok, ya vi que Jorge me va a dejar hablar. Sí, mi opinión es esta. Es como mucho de lo que platicamos aquí. Los story points son una herramienta que es útil para la situación en particular. Entonces yo creo que los story points son buenos. Más bien me voy a ir a lo positivo. Los story points pueden ser buenos para que un equipo comprenda, se aleje de la exactimación, ¿no? De ser exacto, ¿no? Con las horas y días y todo eso, con un buen coacheo, ¿no? Al respecto, y un buen, tal vez, entrenamiento, ¿no? Entrenar qué es el story point, porque muchos se enamoran de las equivalencias. Bueno, más allá de eso, ¿no? Si se utiliza los story points como puros son, para un equipo que está haciendo, que se acerca, tiene un acercamiento a la estimación, es una buena herramienta, pero es una de muchas, ¿no? Hay varias herramientas para practicar la estimación, ¿no? Y la estimación del trabajo. Y muchas personas no, se llevan un poquito más el story point a la equivalencia. Y bueno, ya empiezan otras conversaciones al respecto, ¿no? Que si en horas, que si es valor, que si no, etcétera, etcétera. Eso sería lo más constructivo de los story points. ¿Son necesarios? Realmente he encontrado que no. No es una necesidad, es una opción. Y si la utilizas, esa opción tiene también sus lados peligrosos, ¿no? Si al equipo es al que se entrena o con el que practica los story points, también debería de explicarse con esa exactitud y claridad a las personas que están alrededor, ¿no? Del equipo, que pueden ser stakeholders, líderes, algunos inversionistas, ¿no? Al equipo,
que comprendan que los story points son tal cosa para el equipo y que no son tal cosa para el equipo, de tal manera que no haya confusiones, haya assumptions, supuestos, gracias, o suposiciones. Suposiciones y que no se utilice como una herramienta normalmente de medición de otro tipo, ¿no? Y ahí me quedaría. No, los story points pueden volverse muy grandes porque se construyen cosas arriba de eso, ¿no? Y hay muchas herramientas que tienen esa inclinación, una inclinación fuerte al utilizar story points. ¿Por qué? Porque es un número y el número lo utilizan para calcular cosas, ¿no? Empiezan a estadísticas, empiezan a hacer gráficas, empiezan todo eso. Entonces, cuando te vuelves dependiente al número, se puede llegar a tener se le puede asignar cierto significado, inclusive, que va más allá de lo que al nivel del equipo pudiese ser constructivo. O una vez que el equipo se gradúe mentalmente de los story points, en la estructura que está puesta encima ya no los deja moverse del story points y utilizar otra herramienta que puede ser más efectiva. Muy bien, yo en lo particular, a mí me gustan los story points. La verdad, a mí me gustan mucho los story points. Sin embargo, me gustan más las herramientas de flujo. Me gusta más medir el flujo. Pero el story point a mí, en lo particular, me gusta. Me gusta como forma de estimación relativa. Si escojo entre las horas y los story points, me parecen mucho más desperdicio las horas. Entonces, en ese sentido, de hecho, él mismo dice que la única forma peor de hacerlo son las horas. Lo que le gana. La exactimation. Entonces, yéndonos de forma gradual, si las horas pues no son suficientes o no nos ayudan y el story point es la evolución, me parece una evolución todavía más allá el medir el flujo. Y eso es más, entre más voy evolucionando así como lo pongo, más difícil para alguien que está acostumbrado a medir en horas. Entonces, si yo tengo una opción para medir la eficiencia sin ni siquiera irme al valor todavía, en donde puedo evitar los story points, pudiera ser un desperdicio. Entonces, desde ese sentido, pudiera estar de acuerdo en que los story points pudiera ser basura o un desperdicio, como lo menciona. Sin embargo, pues el brinco de mindset me parece mucho más elevado el de la métrica de flujo. Me parece muy bueno. Yo en lo personal he hecho experimentos en donde históricamente he medido story points y del mismo flujo he medido elementos entregables de valor, bueno, elementos entregables, y la gráfica está casi idéntica. O sea, el comportamiento de la gráfica en el tiempo de aumento o decremento es casi lo mismo. Entonces, desde ese sentido, yo mismo me pregunté en aquel entonces, hace unos 7 años, pues, ¿para qué estimo en story points? Exacto. Si alertas puedo quebrar, eso sí es de regla, diría yo, que a fin de cuentas puedo quebrar o granular los elementos de trabajo en elementos pequeños y voy a tener el mismo resultado, porque eso me da suficiente información para mejorar, para cuestionarme, ¿no? Y fíjate que exactamente ese concepto es básicamente la columna vertebral de tanto la justificación como la ejecución del no estimate, por ejemplo. Que es, a ver, incluso hay un estudio formal que hace ThoughtWorks, que es la empresa de Martin Fowler, donde hacen ese ejercicio y en donde se ve que el comportamiento al contar work items y al estimarlos en el trend, en la tendencia, es casi idéntico. Y precisamente llegaron a esa conclusión en donde decían, oye, estoy llegando al mismo resultado, estoy viendo la misma tendencia, porque al final de cuentas, un equipo que ya tiene la agilidad muy bien absorbida, digamos,
le importa más las tendencias que los números, ¿no? Que el valor nominal de la velocidad o el throughput, ¿no? Que es, ok, no me importa si estoy en la velocidad de 100 y subí a 150, es lo mismo que si subí de 10 a 15. Es decir, la tendencia es lo que importa, ¿no? Entonces, si obtengo la misma, el mismo insight de contando que estimando, pues estimando estoy al final invirtiéndole tiempo que se vuelve un desperdicio, ¿no? Si cuando ya a la luz de la evidencia, ¿no? Entonces se vuelve muy curioso, ¿no? Porque es súper difícil dejar ir la estimación como tal, ¿no? Y decir, o sea, hay mucho nerviosismo, creo, detrás de decir, es que no voy a saber, ¿no? No voy a saber cuándo voy a terminar o no voy a saber cómo voy, cuando en realidad hay otras alternativas, ¿no? Lo que quería hacer ahorita es que me encontré aquí un thread de precisamente Ryan Ripley que explica, ¿no? Como por qué él cree que los story points son basura. Y a lo mejor no los vamos a cubrir todos, pero me gustaría a lo mejor ir porque los puntúa muy específicamente, ¿no? Y quizás los podemos discutir y ver qué tan de acuerdo estamos, ¿no? El primero dice que los story points son subjetivos. Entonces, diferentes individuos podrán tener diferentes interpretaciones de qué es un story point. Y esto podría a lo mejor llevar a los equipos a discrepancias o potencialmente estimaciones que no están alineadas, ¿no? En la estimación en el proceso de estimación. Y aquí, como yo lo veo, un ejemplo es en donde dices, a ver, pues jugamos Planning Poker y todos decimos que es un 3, ¿no? Ok, es un 3, pues se queda un 3, ¿no? Porque todos estamos de acuerdo. Sin embargo, yo sí creo que a lo mejor un ingeniero pudo haber dicho, pues es un 3 por estas razones, A, B y C, y el otro pudo haber dicho por otras 3 diferentes o 4 diferentes razones y no está considerando lo que... Es decir, la discusión un poco se pierde, que es parte de un proceso de estimación, no tanto inherente a los story points, pero quizás esa parte de la subjetividad en cuanto a qué significa el story point pudiera llevar a eso, ¿no? Dentro de mi subjetividad coincidimos en el número, pero realmente pudiéramos no coincidir en la subjetividad de por qué es ese número, ¿no? ¿Qué piensan al respecto? Bueno, digo, ese realmente no se me hace un punto fuerte para nada en absoluto, ¿no? Se puede alegar inclusive que en el no estimates sucede exactamente lo mismo, ¿no? Porque el no estimate llegas a un tamaño estándar de historia, ¿no? Entonces, ¿qué es estándar para todos? Comúnmente puede que vengan desde diferente punto de vista, lleguen al mismo tamaño, ¿no? Que a final de cuentas es una estimación, es una práctica de estimación. A mí se me hace, ese punto en particular se me hace débil. Tal vez en lo que sí pudiese salir, por lo menos pone conversación, es hay oportunidades de coacheo, ¿no? En donde si no hay una discusión, o sea, se lleva al zombie estimation, ¿no? En donde nomás estás dando un número, sí, es un 333, ¿no? Y no hay una discusión, bueno, pues ahora pones el número sobre la discusión, también se pierde un poquito, pero como argumento, realmente, ¿saben? No me dice nada de los story points. Sí, yo también lo veo, bueno, podría estar en acuerdo o desacuerdo, ¿no? En desacuerdo, tal vez, porque he atestiguado equipos, ojo, a nivel equipo, y que ahí va el otro punto. A nivel equipo he atestiguado ejemplos en donde hay un consenso interesante en cuanto a la subjetividad a nivel equipo, en donde hay una claridad bien interesante de lo que significa un punto, de lo que significa 2, de lo que significa 3. Me parece igual de complicado, diría yo, el poder entrenar e incluso coachar, porque hay una ciencia interesante detrás de eso, y no es fácil. El poder asociar tamaños, el poder asociar qué significa, ¿no?, esa variación de puntos. Entonces, he visto yo equipos que han llegado a un consenso interesante de la subjetividad y desde el otro punto de vista del que puede ser variable es cuando me lo llevo a nivel organización y donde se llega al punto, creo que a ustedes les ha tocado, en donde se quiere unificar el tamaño y que todos los equipos tengan el mismo grado de subjetividad de lo que significa 1, 2, 3, 5.
Híjole, entonces ahí tenemos un detalle importante. Ahí sí no he visto intentos donde incluso hay mucho esfuerzo que considero desperdicio para unificar el storypoint, donde hay incluso se cruzan personas, se comparten personas entre equipos, un sprint, alguien se va a un equipo y luego el otro sprint se va para el otro, para que a fin de cuentas pueda haber una métrica. Entonces ya cuánto desperdicio acabo de mencionar. Desde ese punto de vista estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque causa más desperdicio del valor que puedan agregar. Así que por ustedes, otro no lado, saben, ustedes no saben estimar. Aquí está el equipo de estimación que, Sí. que les va a dar sus estimaciones. Mira, ellos llevan 2 años estimando perfecto. Mira, vamos a prestarles a un A un estimador. En cambio, cuando hay conteo, no me parece tanto la problemática. No me parece tan confuso. Me parece más difícil llegar a ese punto, pero cuando en una organización los qué equipos interesante, vaya, hacen sí. conteo, Sí. me parece menos confuso, de que no, que si lo vamos a unificar, que ¿cuántos elementos entrega el equipo? ¿No? Pues 7 Ay, a mí no me ha tocado la experiencia de vivir eso a escala, ¿eh? Siempre han sido de algunos equipos lo hacen, otros no, y hay una equivalencia, pero así que a escala... Que yo digo que el prerequisito también para que el conteo sea efectivo es esta como, digamos, ingeniería inversa de partir, ¿no? Y de tratar de que las unidades de trabajo sean más o menos uniformes, ¿no? Que implica un proceso a lo mejor implícito o inconsciente de estimación en cuanto a decir, ok, es esto más, tomará más de 3 días. Si la respuesta es sí, hay que seguirla partiendo. Si no, estamos bien con esto. Entonces, creo que una vez alcanzado ese punto, como dice Jorge, pues sí es muy poderoso porque es muy sencillo, ¿no? Pero sí siento yo que muchas veces de la pata donde cojean incluso muchos product owners y muchos equipos es en ese partir las historias, ¿no? Porque es difícil decir, oye, es que no, necesito todo esto que lleva 3 semanas. No lo puedo partir, ¿no? Entonces requiere bastante trabajo. Pero bueno, a ver, pasando al segundo punto. Dice, los story points son frágiles. Cambios en la composición del equipo invalidan los esfuerzos de estimación relativa. Es decir, el equipo cambia y hay que tener un nuevo baseline, ¿no? El work in progress o el trabajo en progreso también impacta a la estimación relativa. Es decir, yo pude haber estimado esto en como 3 días o 2 puntos, pero tengo 5 de 2 puntos en progreso, ¿no? Lo cual los va a hacer quizás más lento o al menos en percepción los va a hacer parecer más grandes, ¿no? E incluso las dependencias ocultas que después descubres a cómo vas haciendo el trabajo también impactan a los story points, es decir, cosas que pues no habías podido quizás prever, pues ahí se va, ¿no? Es decir, pues el concepto de velocidad viene de los story points, entonces ¿qué haces con esas cosas que se te escaparon, ¿no? Reestimas al final del sprint, tomas más crédito, digamos, como se dice coloquialmente, por cosas que tomaron más tiempo. ¿Qué opinión tienen al respecto de la fragilidad de los story points? Recapitulando, cuando cambia el equipo se impactan, cuando tienes mucho trabajo en progreso se impactan, y cuando tienes dependencias ocultas. Pues lo que dice es un fenómeno común de la estimación en general, no necesariamente los story points. Inclusive cuando estás realmente, tiene razón, cuando un nuevo miembro se une al equipo o algunos cambian, lo que significa algo va a cambiar, el significado va a cambiar. Por la experiencia que se está ganando, la nueva perspectiva, etcétera, va a cambiar por definición. Pero de nuevo, no creo que sea solo de sus story points, creo que es en general de la estimación, utilizando cualquiera de las herramientas de estimación, inclusive el no estimate, ¿no? Porque pues va a entrar en discusión, supongo, espero yo, en un equipo que sea maduro, la nueva perspectiva.
Y puede que esto que antes era de menos de 3 días, pues tal vez ya no, por lo mismo. Sí, yo coincido en que no me iría solamente con el story point, y también he presenciado equipos en donde cuando cambia un miembro del equipo me ha resultado pues práctico ir ayudando a que se incorpore al proceso, y llega el momento en donde pues, la persona llega a mantener la subjetividad del equipo. Cuando hay dos o más que cambian, ahí sí pudiera acordar, ¿no? Porque ahí sí es como si se reconfigurara el equipo y tendría que adquirir un nuevo nivel de subjetividad. Entonces, desde ese punto de vista, pudiera haber fragilidad, ¿no?, en el story point. Entonces, eso me lleva a un tema que hoy en día he visto cada vez más, es algo que se llama Dynamic Reteaming. Reequipamiento dinámico, en donde el talento se reconfigura a como agregue valor, o sea, de la forma en la que mejor agregue valor al negocio. Desde una perspectiva de reequipamiento dinámico, no me imagino los story points. Okay. Entonces, ahí yo lo veo como un desperdicio. Entonces, insisto en que a mayor evolución van diluyéndose el valor de los story points. Y lo veo más complejo. Incluso en donde también veo desperdicio en que requiere mucho mentoreo. En mi experiencia me ha tocado sí lograr un nivel de subjetividad, sin embargo ha requerido un nivel alto de involucramiento en qué significa el story point, cómo mantenerlos, hacer ejercicios para poder acordar qué significan los tamaños. De otra manera, en una dinámica de flujo, me ha costado menos trabajo. Y en mi experiencia ha sido más importante aclarar qué no significan los story points, porque hay mucha confusión, y de aquí viene el siguiente punto, ¿no? De esta persona que una de las partes también, o una de las razones por las que dice que los story points no sirven, es porque confunden a los stakeholders, ¿no? Entonces, si ya confunden al equipo muchas veces, ahora imagínate los stakeholders, ¿no? Que son personas generalmente no técnicas, o si estamos hablando de stakeholders de parte del negocio, por ejemplo, y que necesitan un entendimiento claro, ¿no? O al menos creen que necesitan un entendimiento claro de qué representan los story points. Entonces, desde mi opinión, creo que aquí viene la parte de como un poquito más de los equipos autoorganizados, y una combinación con este concepto de concentrarte en el outcome más allá de digamos, en el output como tal, ¿no? Es decir, y a donde voy es, me he topado ocasiones en las que los stakeholders se preocupan demasiado por el cómo llegaste a algún forecast, por ejemplo. Entonces, al explicarles, por ejemplo, es que tenemos una velocidad tal, y la velocidad se da por story points, y de acuerdo a esa velocidad y el total del backlog que tenemos por ejecutar, de ahí viene el forecast, ¿no? Pero después es muy natural que los stakeholders pregunten, ok, pero ¿qué es un story point? O sea, ¿es un día de trabajo? ¿Es una hora? ¿Es mediodía? O sea, como para decir, ok, a ver si te creo, ¿no? Porque me estás dando a lo mejor una fecha o un forecast, digamos, que es un poco el outcome de lo que a lo mejor piden como stakeholders. Pero al momento de adentrarte en el concepto de los story points, pues se vuelve súper confuso, ¿no? Porque pues, como decía, ¿no? Si ya es confuso para los equipos, pues se vuelve también una bola de engrudo muchas veces para los stakeholders, ¿no? Entonces, en esa parte de los story points siendo confusos o malinterpretados incluso, ¿qué opinión tienen? Justo estoy conectando las tres ahorita porque el equipo con el que trabajo, que es un equipo de Agile Coaches, ¿okay? Todos son Agile Coaches, tienen experiencia de varios años, tienen una perspectiva y preferencia diferente en cuanto a la estimación, ¿no? Y todo documentado, y todo esto es todo un tema de conversación.
lo cual hace mi trabajo más entretenido todavía. Acaba de hacer un dynamic reteaming, by the way. Por eso cuando lo dijiste, esto es justo lo que acaba de suceder con nosotros. Y ahora somos un nuevo equipo, ¿ok? Tenemos más de la mitad del equipo, es nuevo, relativamente nuevo. Hemos trabajado juntos, pero no hemos sido parte del equipo. Y un tema de conversación es eso. No es el más importante, por eso no hemos entrado de lleno, pero es qué utilizamos para refinar historias, ¿no? La pregunta en particular está interesante. No es qué usamos para estimar. Es pura discusión y llegamos a un estado en donde estamos bien de que esté dentro del timebox la historia, o buscamos que sea estándar, ¿no? Que sería el no estimate en particular para el throughput, o buscamos que tenga una estimación variante, ¿no? Y hay todo tipo de opiniones diferentes, ¿no? Sin embargo, algo que sí salió y que ahora quiero más bien llegar al punto de esta manera. Algo que estamos de acuerdo todos es que debería ser una capa transparente por completo para los stakeholders. No tenerles que explicar esto. ¿Por qué? Porque si es confuso para nosotros, y estoy llegando a lo que acabas de comentar, si es confuso para nosotros y no comprenderlo, no, es confuso. ¿Por qué va a ser valioso usar uno que el otro? Porque no estamos realmente de acuerdo, pero aunque estamos llegando a una conclusión, muchísimo más lo va a hacer para los stakeholders, ¿no? O los que apoyan al equipo alrededor. Y van a tener cero valor. Creen que van a encontrar valor comprendiéndolo, pero en realidad es cero valor para ellos. Entonces, ¿cómo construimos esa capa de transparencia? Seguimos siendo transparentes y damos lo que ellos buscan. Entonces, ellos buscan más o menos cuándo, por ejemplo, o es posible o no es posible, o qué tan impactante es hacer un cambio a estas alturas, por ejemplo, ¿no? Llega un requerimiento nuevo porque el mercado dijo ahora esto, no, por aquel equipo no, o aquella línea de productos quiere aquello. Entonces, ¿cómo impacta eso? Entonces, están buscando esas respuestas. Y en vez de la velocidad o cuál es tu forecast y todo eso, estamos justamente buscando herramientas para remover ese lenguaje, que no es fácil una vez que está introducido en el sistema, no es fácil removerlo, ¿no? Y ahí sí remuevo los story points. Ahí sí creo que remover los story points como parte del lenguaje es valioso, porque ya no son el centro de la conversación, que se vuelve muy fácil el centro de la conversación. Y una equivalencia, ¿no? Casi moneda de intercambio. ¿Cuánto cuesta el día de hoy este punto, ¿no? 2 días, 3 días, mediodía. Y que ya se vuelve, ya es más policing, ¿no? El darle seguimiento a algo estándar. Porque un líder puede ver diferentes áreas o algo así, y es confuso tener diferentes valuaciones. Y fíjate que, pues, bueno, nos tocó a los dos, ¿no? en un proyecto en donde incluso los stakeholders técnicos, es decir, tenían esta rutina de, equipos que hayan estimado historias más allá de 5 puntos, creo que era. 5 puntos. El dev lead va a venir con el digamos, el jefe de todos los ingenieros, digamos, o el meta dev lead a justificar, ¿no? ¿Por qué 5 o por qué 8? Y había veces en las que, o sea, yo me sorprendía para mal cuando un dev lead regresaba de esa inspección con menos puntos, pero el scope era exactamente el mismo, ¿no? Es decir, había ya sea o una presión de la jerarquía para cambiarlo, o digamos que esta persona creía que explicando cómo se debía hacer el trabajo, pues quizás ahí podía remover cierta incertidumbre, ¿no? Y a lo que voy es que no es exclusivo de stakeholders del negocio, ¿no? También stakeholders a nivel técnico, a nivel de ingeniería, se pueden ver inmersos en este despropósito de los story points como un objetivo, ¿no? Y cuando la herramienta se vuelve el centro de la conversación,
ya te estás desviando donde tal vez pudieses encontrar más valor. Y se vuelve desperdicio. Y eso es Sí. literal desperdicio. Y fíjate que, nunca la Me voy a conversación poner a era, otro. lo estimaste alto porque a lo mejor necesitas saber algo más, a lo Sí, mejor sí, hay sí. cosas del sistema que a lo mejor otra persona te puede ayudar a entender, o sea, no, era más, Falta partir la historia. o Sí, falta sí, partir la sí. historia, o sea, era Hay muchas. no, o sea, pues Ujú. para mí es un 3, que yo soy el que, digamos, tiene más expertise a nivel técnico en teoría. Para mí es un 3, entonces para ti debe de ser un 3 también, si yo te explico por qué es un 3, ¿no? Sí, sí. Entonces se vuelve una locura completa, ¿no? O sea, no tiene, en mi opinión, no tiene cabida ese tipo de comportamientos en una organización que sea saludable, ¿no? Incluso en ambientes ágiles. Noto, Sí, Jorge, que sí, trae de acuerdo. algo. Sí, yo lo dejaría, me parece una herramienta interesante a nivel equipo. Ujú. Ya organizacional, yo evitaría meterme en la conversación de los story points. Y Totalmente. menos tratar de explicarle a los stakeholders qué significa y que la estimación relativa versus la Ajá. Sí, la absoluta. sí, sí. Sí, Sí. pues, entonces va a haber He estado por ahí. múltiples interpretaciones. Sí, sí, sí. Inclusive algo, y digo, no, paréntesis, si quieren después lo platicamos, algo que ha salido últimamente es, tan así es el desperdicio de platicar sobre, digo, de que la conversación sea alrededor de la herramienta, que cuando un equipo, y lo estamos viviendo ahorita, es, si usamos Kanban, usamos Scrum, Ujú. ¿ok? Cuando la conversación es sobre la herramienta, no del porqué de la herramienta, Ujú. ya Sí. entrando en territorio de desperdicio. Muy bien. A ver, yo De creo acuerdo. que discutimos un par de puntos más, son como 10, pero me Ándale. llamó la atención de que los story points son un lagging indicator, ¿no? De capacidad. Es decir, miran hacia atrás Un lagging para indicator. para Sí, medir sí, la sí. capacidad. Y esa capacidad no indica ni performance, ni efectividad, ni eficiencia, ni progreso, ni mejora, ni valor. Es una herramienta La- de planeación. Y esto fue lo que me llamó mucho la atención porque al menos para mí tiene bastante sentido. Dice, la utilidad de los story points termina cuando el sprint planning se completa y el sprint backlog ya está construido. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? En términos generales. En términos generales creo que sí. Porque esa noción Igual, reta desde mi perspectiva, reta el concepto de velocidad. Sí, sí, Que, eso me quedé pendiente. No, digo, pensando, porque si ya no se utiliza para la velocidad, entonces, pero ya no tienes un punto de referencia de cuál aprender. Tal vez solo, digo, a lo que voy más bien, te puedes bueno, acordar de la conversación y que tuviste toda esta reflexión de, no, ya está eso explícito, no implícito dentro del conocimiento del equipo. Sale. Pero todo ser humano utiliza diferentes anclas de conocimiento. Entonces se utiliza la velocidad como el ancla para recordar la conversación. Y eso como herramienta ancla para otra vez ¿será? traer la conversación. O sea, la velocidad como tal, Esa tiene utilidad. No, la o velocidad cualquiera, o ¿no? la En este estimación caso misma. estoy jalando, en este caso estoy jalando la velocidad, ¿no? Digo, pero puede ser Ujú. cualquier herramienta de estimación. Para otra vez traer esta conversación. Por eso muchas de las recomendaciones es, bueno, dentro de un equipo nuevo, traer dentro de la retrospectiva cuál fue nuestra disparidad, por qué vamos a reflexionar de esto. Es un icono para algo, ¿no? Pero ya no tiene un valor más allá de eso, ¿no? Para mí, por lo menos. Sí, y en un equipo de desarrollo de productos, me parece a mí que cualquier indicador de eficiencia es un lagging indicator. Por Ahí sí definición. que el leading indicator sería el valor ya generado después de. Pero aún así, no defendería tanto, ¿no?, al story point en ese sentido. Pero porque sí, puede darme una sensación interesante, ¿no? Y vuelvo al punto en donde a nivel equipo, yo pudiera sostener que me puede ser útil, incluso como capacidad, como parte del aprendizaje, como parte del ir proyectando, incluso para proyectar
a lo mejor un feature puede durar 2-3 meses, y puede ser una forma fácil, a lo mejor hacer asignación de tamaños en puntos y poder proyectar un Se entregable. prestan las matemáticas realmente, ¿no? Me parece una forma muy práctica de proyectar. Sí, es la practicidad. Y me parece más exacto que incluso que las horas. Entonces, Sí. desde este punto de vista, me siguen gustando los story points. Pero aquí viene, por ejemplo, este otro punto que también dice, ¿no? Que dice que en este caso la velocidad falla por la falla de los promedios o de los averages. Y sí me reí un poco con el ejemplo que daba en el podcast, ¿no? Que decía, pues a ver, si estamos nosotros 5, o en este caso nosotros 4 en un bar, ¿no? Y entra Bill Gates, dice, pues por promedio todos somos millonarios, dice, ¿no? Porque pues, pero en realidad dice, el hecho de que entre Bill Gates al mismo bar que tú no te hace millonario, no te hace aparecer millones de dólares en el banco, ¿no? Entonces dice, los averages, los promedios, pues son engañosos, ¿no? En ese sentido de decir... Totalmente de acuerdo. Sin embargo, he tenido esta discusión, por eso tengo una opinión en particular. Si tú no tienes una capacidad estadística que esté a la par para hacer uso de los datos que tienes disponibles, no hagas estadística, ¿no? Si te vas a ir al promedio de los últimos 3, está bien, pero no es falta de los números, es falta de tu conocimiento para usar los números. Entonces, porque hay herramientas estadísticas que te pueden dar grandiosas cosas que no hacen uso del average per se, ¿no? Utilizan ya las desviaciones y junto con las desviaciones ya empiezas a tener otras, ¿no? La media, la mediana, la moda. Ya utilizas todas las herramientas estadísticas y en conjunto ya te dan un panorama al futuro. Entre más lejano, menos más fluctuante, ¿no? Pero sí, pero si en este caso sí hay una asociación bastante, al menos históricamente, bastante evidente entre los story points y la velocidad que tiende a hacer ese promedio. Se utiliza prácticamente es un average, ¿no? Y luego algunos cuantos sprints, ¿no? O cuántos time boxes, ¿no? Que 3, que 4, que 6, y cada quien tiene un sabor diferente. Estoy de acuerdo, en particular de ese slide, ese slice de lo que dijo, creo que pues sí es cierto, ¿no? Está estadísticamente skewed, ¿no? Torcido hacia allá. Sí, si tuviera los datos y la plataforma para sacar estadísticas, yo me iría por la media, por la moda, por otras formas. Sin embargo, si no tengo nada de eso, pues me sigue pareciendo lo más práctico, pues el hacer una asignación de tamaños y hacer una proyección hacia adelante con lo que mejor tengo, que pues el promedio. Y al final de cuentas es tendencia, ¿no? O sea, te muestra una tendencia, platica sobre la tendencia, ¿no? O sea, no vas por la exactitud, no vas por la tendencia. Te dice que más o menos va a incrementar, va a decrementar. Creo que eso está lo interesante. Y remover story points de eso le quita la practicidad, ¿no? Al final de cuentas, sí, creo que sí. Muy bien. Yo creo que con esto cerramos por el día de hoy. Yo esperaba algo más radical, Luis. Más radical. Es que sí es bastante radical, pero tampoco es que sea mi opinión, ¿no? O sea, te digo, son como 10 o 12 puntos de por qué, etcétera. Entonces ya recorrer todo eso nos va a tomar 2 horas. Si estuviera aquí, se sentiría más radical Sí. Saludos, Diógenes, saludos. Pero sí, al final de cuentas, pues son opiniones, ¿no? Y ya sabemos De acuerdo. Los bienes y los males que traen de repente, ¿no? Dependiendo del contexto y dependiendo de dónde estés y qué tan maduro, tanto los stakeholders como los equipos, etcétera. A lo mejor de ahí también viene esa fragilidad, ¿no? Depende, los story points dependen de tantas variables para que salgan bien que la mayoría de las veces tienden a salir mal. Pero sí, no es una herramienta que se descarte por completo, al menos en mi opinión, ¿no? Habrá lugares donde tenga valor. Y algo que, ya comentario tal vez final, algo que me ha pasado es que he escuchado que se casa el story point con Scrum y la métrica de Scrum con Kanban.
Sí. Siendo Ajá. que incluso pudiera hacer uno con otro y Justo. sin tema, pero Ojalá, no sé por qué, pero que de ningún lado dice que una Sí, pertenece a otra. y creo que se ha vuelto muy de términos, ¿no? Porque Scrum sí habla de velocidad, e históricamente muchos de nosotros conocimos la velocidad como, bueno, suma todos los story points de las historias que terminaste, promedia, etcétera. Esa es tu velocidad, ¿no? Pero Scrum no prescribe ningún tipo de metodología Ya. para obtener la velocidad. Te dice, tú define cuál es tu velocidad y con base a eso puedes proyectar, ¿no? Entonces tu velocidad tranquilamente puede ser también una métrica de flujo. Mientras sigas el framework, mientras sigas las ceremonias, mientras sigas lo que está en la guía, vas a seguir haciendo Scrum, ¿no? No por hacer story points haces Scrum, ni por hacer métricas de flujo haces Kanban y viceversa. Pues bueno, ahí lo dejamos. Espero que les haya